este ciclo que hemos diseñado sobre los mitos, que bueno, hemos vuelto al pensamiento mítico, parece ser, porque están despertando bastante interés pues en muchos ámbitos de la sociedad, ¿no? Porque nos damos cuenta que no es mucha racionalidad, pero necesitamos también la imaginación, necesitamos ver las cosas con alegorías, con símbolos, y eso es lo que hemos pretendido al diseñar este proyecto, este programa de mitos. Y hoy tenemos con nosotros a Lizardo García, que nos va a hablar del mito del héroe. También muy contado, muy dicho, va a ser muy interesante lo que nos cuente. Luego haremos también un debate, ¿no? Después. Espero que sea interesante. Y bueno, pues os dejo con él porque, bueno, él es abogado en ejercicio, pero también es filósofo y es también uno de los instructores de nuestra escuela de filosofía aquí en Nueva Acrópolis, ¿sí? Y bueno, pues sabe mucho, es un experto en el estoicismo, en el neoestoicismo y en muchas otras cosas. Está haciendo también su tesis doctoral sobre historia del derecho. Y bueno, pues creo que el tema del héroe lo tiene bastante trabajado, y no solamente en teoría, sino que también un poquito héroe ya es también héroe. O sea, yo os dejo. Muchas gracias, María Dolores. Muchas gracias, María Dolores, por la presentación. Cómo se nota que nos conocemos de hace ya más de 30 años, y la objetividad, desde luego, no ha sido en este caso, dado que aunque seas periodista, no ha sido la objetividad uno de tus puntos importantes. Pero de todas maneras, muchas gracias. Buenas noches a todos. Y bueno, han visto el programa, han tenido acceso al programa. En este primer trimestre del año se ha tenido a bien pues comenzar el año con esta, ciclo en relación al elemento mitológico o al mito. Y es un tema interesante en la medida que, como decía María Dolores, parece que todo vuelve de nuevo a ser actual. Es una reactualización de elementos que el pensamiento racionalista pues había dejado un poco, digamos, soslayado, olvidado, incluso denostado, porque no solo ya desde la concepción positivista, cuando estudiábamos el nacimiento de la filosofía, por ejemplo, en Grecia, se hablaba de ese paso del mito al logos, y donde se hablaba o se denostaba el concepto del mito en la medida en que se podía asimilar al elemento falso, a un elemento, digamos, denostado, un elemento que no verdadero, un elemento infantil, si me permiten la expresión. Y evidentemente ese no es el concepto que se tiene de mito. Si me permiten, vamos a hacer una pequeña introducción al respecto del concepto mito, de lo que significa el mito, para poder entrar luego en lo que es justamente en esta primera charla que vamos a abordar, en este ciclo sobre el mito del héroe. Evidentemente también cuando hablamos de mito lo podemos referir a ese mundo fuera de lo cotidiano, a ese mundo, si me lo permiten, imaginario, donde se puedan dar una serie de realidades distintas a la normal. Hay muchísimas definiciones del concepto de mito, pero en realidad yo creo que el mito se puede circunscribir muy bien a un elemento de creación. El mito nos cuenta, nos narra algo que se ha producido, algo que ha comenzado. Si avanzamos un poco más en el concepto y nos vamos al conocido por todos, Mircea Eliade, nos refiere el mito como esas diversas interpretaciones que tiene lo sagrado en el mundo. Es un elemento ya interesante, es decir, estamos ahondando en que no solo falta o es necesario el concepto intelectual o racional para poder abarcar la realidad. Y en ese sentido, Mircea Eliade nos habla de esa irrupción de lo sagrado. Hay ya un elemento espiritual que siempre va a estar presente en todo el contenido mitológico, de lo que podríamos llamar el hombre mitológico. Y en este concepto mítico, el hecho
de relatar toda esta serie de elementos sobrenaturales, pues vuelcan en el hombre un elemento de ejemplaridad, o si me lo permiten, un modelo. Es decir, en los mitos lo que hay es en alguna manera repetir, introducir un modelo para el hombre. Es lo que se va a denominar la imitatio Dei. Si nos circunscribimos al concepto de ley antiguo, el concepto de ley antiguo era una expresión de la divinidad. La ley implicaba en su concepto originario la norma por la cual el cumplimiento de la ley implicaba el cumplimiento de la divinidad, de lo divino. Y en ese sentido hay esa imitación, esa necesaria imitación que el hombre tenía de llegar a ser Dios, la imitatio Dei, por el hecho del cumplimiento de la norma. Es un concepto interesante, arcaico, que en definitiva, o antiguo, que no arcaico, porque trasladar todo esto al siglo XXI va a tener sus problemas. Es decir, no podemos negar, no podemos denostar en el siglo XXI el mito. Evidentemente existe. Que podemos decir que ha variado o ha sido modificado ese concepto mitológico, evidentemente también lo podemos decir. No solo es un elemento básico, sino que en realidad ya Mercialiades lo pone de manifiesto. Es decir, hemos pasado de ese concepto en el cual la historia o los documentos o los restos arqueológicos, que son aquellos que pueden ser medibles, pueden ser utilizados para poder crear lo que luego será la historia, para poder decir que entonces aquel pueblo, aquella civilización que no tiene una tradición oral, que era donde estaba basado fundamentalmente el elemento mitológico, para poder conocer la realidad, y ese concepto oral, todo pueblo que no tiene ese concepto oral, pues en realidad no tiene historia, según ese concepto racionalista. Pero evidentemente esto cambia, y cambia a lo largo de los siglos. Es decir, por ejemplo, todo ese resurgir mitológico, pues tenemos que poner el punto de referencia indudablemente en toda la tradición alemana. Es toda la tradición del romanticismo alemán quien rescata toda esa tradición mitológica, toda esa necesaria e inspiradora para el hombre elemento mitológico. ¿Por qué decimos esto? Porque en alguna manera Mercialiades, cuando habla del mito, da un elemento, bajo mi modesta opinión, muy importante, porque dice que rememorar el mito es entrar en un tiempo sagrado. Y aquí ese hecho es un hecho fundamental. Es como, por ejemplo, el rememorar el Año Nuevo en Babilonia. Cuando se comenzaba a rememorar el Año Nuevo en Babilonia, pues se leía el mito de la creación, ese Enuma Elis. Y claro, si eso lo trasladamos a hoy, siglo XXI, pues también hay una suerte de rito a la hora de comenzar el Año Nuevo. Evidentemente es un rito diferente, pero todos tenemos en alguna manera interiormente esa necesidad de felicitar el año, es como si surgimos nuevamente, si volvemos a nacer nuevamente, si dentro del propio hombre, con el nacimiento del nuevo año, hay otras nuevas perspectivas, hay otras nuevas inquietudes, otros nuevos propósitos, una manera de renacer. Y eso es muy importante, porque es como traer de nuevo el tiempo, ese tiempo que vamos a ver que es el mito fundacional que básicamente sería el hecho del nacimiento en el caos del teos, y esos son todos los mitos, y como dice Mercialiades, la recreación de todos los mitos, el mito del eterno retorno, todos los mitos clásicos tienen siempre un origen en este mito, podríamos decir, fundacional, en este mito por el cual comienza todo. Todos esos mitos tienen esa referencia a ese mito, pues el mito de Año Nuevo, o ese renacer de Año Nuevo que también en el siglo XXI vivimos, es justamente el reactualizar ese comenzar de nuevo, ese recomenzar de nuevo. Pero no solo en ese hecho, porque a pesar de que
en nuestra actualidad, la convivencia con la naturaleza se nos hace francamente difícil, sobre todo en las ciudades. El hombre mitológico siempre ha tenido una estrechísima relación con la naturaleza, hasta tal punto que todo el mito y la actualización de ese mito que se realiza a través del rito tienen siempre una relación directísima con los ciclos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque es la eterna ciclicidad. Es como el hecho del día con las distintas fases, con los distintos ciclos, como a la luz o al día se opone la noche, como en realidad en todo el ciclo anual siempre hay unos periodos que se van repitiendo, y el ser humano, el hombre mitológico, necesita estar apegado a esa naturaleza y poder revivir esos elementos. Por ejemplo, en verano siempre ha habido, o en ese solsticio de verano siempre ha habido una serie de rituales conmemorativos de ese mito muy relacionado con el solsticio de verano. La noche de San Juan. Siempre se habla de los elementos mitológicos, rituales, de lavarse la cara, en el solsticio de invierno, lo que se denominó el sol invicto, lo que es el nacimiento de Jesús, lo podemos relacionar con todo el hecho del nacimiento de la primavera, de la vida. Si nos fijamos muy bien, el ritual del ser humano siempre ha estado relacionado con todo este movimiento cíclico. Y en alguna manera el hombre mitológico sigue estando vigente, con independencia de que también está el hombre racional, pero el hombre mitológico ha sabido adaptarse a este siglo XXI. Por lo que fuere en la historia, dejó de interesar el mito. Es decir, de las grandes epopeyas del poeta Hesíodo, de Homero, llega un determinado momento, o el poema del Mahabharata, llega un momento en que deja de interesar. No es que haya un desapego a los dioses, fundamentalmente me estoy refiriendo ahora a Grecia, sino que hay un elemento en el cual, digamos ya, lo mitológico, o ese recordar el mito fundacional deja de interesar. Pero no es un dejar de interesar, por decirlo de una manera, bloqueando, como harían los presocráticos, todo elemento mitológico. Todo lo contrario. Lo bonito de ese periodo, por lo menos a mí me llama mucho la atención, el hecho de que cuando se busca ese término en los filósofos presocráticos, que es el arché, el origen, el principio, la ontología, de dónde viene todo, justamente en esa época lo que hay es una complementariedad entre lo mitológico y lo racional. La filosofía presocrática lo que hace es que une justamente ese elemento. Ya hay una preocupación por el origen. ¿Cuál es el origen de las cosas? Que es el primer paso en lo filosófico. Pero es más, si seguimos ahondando en Platón, desde luego Platón no está en contra del elemento mitológico, todo lo contrario. Platón armoniza dentro de su teoría filosófica, dentro de su concepto filosófico, el mito. Es más, no solo lo complementa, es que llega a decir que hay determinadas explicaciones de la realidad que solo se pueden efectuar a través del mito. No es, como les decía al principio, que la filosofía se puede entender el origen de la filosofía como ese romper del mito al logos. Todo lo contrario, como estamos viendo. Pero no solo, y entraremos en esto luego con más detalle cuando nos refiramos al héroe. Pero hay otro elemento interesante. Aristóteles tampoco rompe con lo mitológico. Y en su libro de poética está lleno de elementos relacionados con el mito. Es decir, que no hay, es luego a continuación cuando sí hay, a través del hombre racional, de lo que es el racionalista, sí hay esa separación de ese elemento mitológico.
¿Por qué? Porque no se reniegan, los primeros filósofos no reniegan del mito. Hay un elemento, como son muchos mitos, me voy a referir a uno al final de Platón, que es el más conocido, el mito de la caverna, pero hay una frase de Jean Brun al respecto que lo recoge en su libro Platón y la Academia, que me parece muy ilustrativa al respecto. Dice así: el mito es el medio por el cual lo intemporal se torna narración en la boca de los hombres, y lo uno viene a ubicarse en los límites del discurso. Por este recurso, fíjense lo que dicen respecto de Platón, lo invisible deviene inteligible para el hombre, y si no perfectamente visible, por lo menos perceptible. Lo que nos está contando Jean Brun aquí es nada más y nada menos que a través del mito, en Platón, lo que hace Platón de alguna manera es traer al mundo sensible el mundo inteligible, que es un elemento muy interesante, es decir, llenar de espiritualidad el mundo sensible. De ese mundo de las ideas que Platón siempre indicaba que era donde existía la realidad, lo trae a este mundo del sensible, a este mundo de las materias, para que se pueda iluminar, que haya algo de luz al respecto. Y me parece que es un elemento importante. Y dice más Jean Brun: el mito es una vía analógica que trata de suscitar en nosotros la amnémesis capaz de conducirnos nuevamente al lugar donde se encuentra un origen que hemos olvidado. El mito es una ascensión por medio del logo. Es decir, aquí hay dos elementos muy interesantes, que es uno, el concepto de analogía, a partir del cual es un elemento muy interesante porque a través de la analogía podemos jugar entre lo pequeño y lo grande. Así como es arriba, es abajo, podemos entender el sistema solar y podemos mirar esa misma ley en una célula. Podemos buscar y ver cómo los electrones giran a través del núcleo. Es decir, es un elemento muy interesante por lo cual nos dice que es un ascenso en medio del logos, es decir, que nos está indicando que el mito también explica la realidad de alguna manera. Lo importante para poder entender la realidad es tener las claves de interpretación del mito, que ese es un elemento importante. Es decir, hay que saber interpretar el mensaje que el mito nos quiere trasladar, porque esa es una gran clave, porque si no nos quedamos un poco en lo que es el cuento. Pero siempre tiene el mito algo como que nos llama la atención, nos impregna, nos intenta decir algo más. Entonces, Platón en este caso, me había quedado ahí, busca esa complementariedad, pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurrió para que hubo esa suerte de olvido del mito? Pues Mercier Eliade lo explica juntamente a razón o a raíz de esa conciencia histórica, de que la historia se fundamenta solo y exclusivamente en los elementos arqueológicos y en los textos escritos que se hayan podido encontrar. Y de nuevo el romanticismo alemán, como les decía, es quien recupera toda esa tradición. Pero si se fijan, a lo largo de la historia nuestra, siempre ha habido también, en todas las épocas históricas, un recordatorio de ese mito fundacional, de ese mito de los orígenes. Y en todas las civilizaciones, por ejemplo, en el Renacimiento, lo que se pretende justamente es una vuelta al mundo clásico. Por ejemplo, en la Reforma luterana, lo que se pretende es un retorno a la Biblia, a esa experiencia de la Iglesia primitiva. Y finalmente, como otro ejemplo, podemos hablar de la Revolución Francesa, que tiene su principal imagen en la Roma clásica. Es decir, en toda esta serie de elementos históricos, siempre el hombre ha tenido una necesidad de mirar en aquellos elementos, en aquellos momentos en los cuales ha habido un culmen, ha habido un elemento en el cual la humanidad o una civilización ha prosperado de una manera importante. Yo creo que con esta presentación de lo que nos puede indicar el mito, creo que podemos introducir en la segunda parte de la charla, que es justamente ya el tema del mito del héroe. Nos vamos a centrar justamente en el mito del héroe. Inmaculada Romero nos hablará en el próximo mes respecto de las diosas en la tradición clásica, y finalmente
terminará el ciclo por parte de Juan Manuel de Fernández Figares hablando respecto de la interpretación de los mitos que efectúa Jung. Y esa es un poco la panoplia del ciclo que presentamos. Bien, pues vamos a centrarnos en el mito del héroe, esa necesidad que desde luego últimamente se está escribiendo muchísimo, corren ríos de tinta, como se suele decir, respecto de este tema, porque evidentemente, si nos venimos a nuestro siglo XXI, estamos claros, los superhéroes están digamos que son un poco el reflejo de lo que es la recreación del héroe mitológico en los cómics, pero no solo en eso, en la cultura audiovisual. Voy a poner un ejemplo y me voy a referir mucho a él porque es de sobra conocido, Joseph Campbell. Desde luego, lo que ha hecho para poner de actualidad el mito La Guerra de la Galaxia, pues una recreación absoluta de lo que el mito del héroe ha supuesto a lo largo de la tradición histórica. Y en realidad es algo que atávicamente al ser humano nos llama poderosamente la atención. No nos llama poderosamente la atención el hecho de recrearse un combate en la galaxia. Es que el mismo combate que ha existido entre los seguidores de la fuerza, que están, digamos, auspiciados o gobernados por los Jedi, si nos fijamos, por ejemplo, en los Jedi, es que son el mito del caballero de toda la vida, el mito del caballero templario, el mito o la reencarnación de la idea del samurái en los Jedi. Es decir, en todos esos elementos hay aspectos que unifican el concepto del héroe. No es un héroe un hecho aislado, pero no solo eso, el combate entre el lado oscuro y la República es justamente el mismo combate que el Mahabharata nos recoge entre los Kauravas y los Pandavas. Cuando está Arjuna y nos refleja cómo Arjuna llega en el primer momento y lo primero que hace es que tira la arma diciendo, pero ¿cómo voy a combatir si tengo familiares en ambos bandos? ¿Pero esto cómo es? ¿Y cómo voy y donde cada uno, los Kauravas y los Pandavas, representan también esa antítesis que en la Guerra de las Galaxias lo tenemos, pero lo tenemos también, por ejemplo, en el ciclo artúrico. Es decir, estos elementos fundamentales del héroe se encuentran en todos los mitos. Por ejemplo, una característica muy importante en el mito del héroe, por lo menos a mí me llama mucho la atención, es la búsqueda del padre. Si nos fijamos en todos los planteamientos mitológicos en la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, me voy a referir porque lo tenemos un poco de elementos, si me permiten voy a abusar del ejemplo, ¿no? Pero ahí tenemos el hecho de al final cómo la lucha con el padre hay un elemento de reencuentro, es un poco como también la búsqueda del origen, cuáles son mis raíces, de dónde vengo. Fundamentalmente, de dónde vengo. Para poder proyectarme al futuro tengo que saber cuáles son mis raíces. Por tanto, son todos estos elementos una recreación, pero actualmente, por ejemplo, en la literatura también lo vemos. Vemos en todo lo que ha sido la saga del Señor de los Anillos, la saga de Harry Potter, la novela también recoge y plasma toda esta serie de elementos relacionados con el mito del héroe. Y evidentemente, si hablamos del mito del héroe, no podemos obviar a Joseph Campbell, que es, digamos, un poco el precursor de lo que él ha denominado, siguiendo a uno de los términos que utiliza su amado James Joyce, el monomito. Y ahí, en El héroe de las mil caras, pues recoge todo un proceso, el viaje del héroe que se recorre en toda tradición mítica. Y evidentemente es así, es decir, hay una unificación del recorrido del héroe en todo el mito, en todos los mitos. De hecho,
hasta tal punto que George Lucas nunca negó, de hecho se entrevistaron 2 veces Campbell y Lucas, que él se inspira en toda su saga cuando lee El héroe de las 1000 caras. Y ahí hay toda una serie de elementos que vamos a ver muy de soslayo, pero sí me voy a detener en algunos elementos importantes, como es en primer lugar, en ese primer acercamiento que hace Campbell, el hecho de que lo primero que hace el héroe a la hora de empezar es reniega. Y dice, yo rechazo la aventura. Niego, ¿para qué voy yo a hacer la aventura? Es un poco como el hecho de que les comentaba de Arjuna, de tirar, de negarse al combate. ¿Por qué tengo que combatir? Es como si yo estoy en mi estado de confort, ¿a qué voy a arriesgarme? Es un poco la lucha del héroe consigo mismo, con sus miedos. La lucha del héroe con el futuro, con el riesgo, con la filosofía del riesgo que tiene directamente relacionado el héroe. Y es en ese momento cuando crea la primera duda. Una vez pasada esa primera duda, hay un elemento fundamental que es el encuentro con el maestro. Y es un encuentro con el maestro que me interesa poner de manifiesto, no ya el hecho de las técnicas de combate, no es el hecho de cómo el caballero Jedi va a usar la espada láser, sino me refiero fundamentalmente al matiz que introduce Campbell, que es en el combate de formación interna. Y aquí me tengo que referir, porque hay imágenes de la película de la Guerra de la Galaxia que son antológicas. Hay una con el maestro Yoda, que es cuando está en la enseñanza con el maestro Yoda y tiene su nave, se había metido en una especie de pantano y estaba ahí. Entonces, una de las prácticas que le está poniendo Yoda a Luke es justamente que levante la nave. Y entonces él dice, bueno, lo intentaré. Dice, no, aquí no cabe el intento. O lo hace o no lo hace. No cabe la duda. O se hace o no se hace. Parece un elemento interesante. Son enseñanzas que van dirigidas también a lo interno. Cuando se plantea el hecho del dominio de la fuerza, por ejemplo. No es solo una técnica exterior lo que forma al héroe, lo que me vengo a referir, sino que es también un trabajo interior, que me parece muy interesante. Es lo que Campbell llama la fase de la iniciación. Muy interesante. Es la fase de la iniciación. Y la fase de la iniciación pasa necesariamente por el siguiente paso. Como ven, lo estoy solamente esbozando porque en realidad el trabajo de Campbell es muy denso, a lo que son las fases de las pruebas, que otro elemento que me merece mucho la pena llamar la atención sobre él. Y otro elemento importante también, se me olvidaba, el maestro siempre le ofrece al discípulo una suerte de talismán, como una suerte de elemento que posteriormente va a utilizar a lo largo de sus pruebas. Es como una especie de talismán, de elemento que luego utilizará, luego le será útil. Y me llama mucho la atención también ese elemento. Bueno, y hay muchas series de pruebas. Ahí Campbell relata todo el tipo de pruebas. A mí me llama la atención y quiero resaltarle sobre todo una que me parece interesante, que es la prueba de la tentación. Siempre hay una tentación. Aquí me refiero, siguiéndome en el mito con la Guerra de la Galaxia, es el momento final cuando está luchando con el padre. Y le dice el maestro del lado oscuro, déjalo que se llene de ira. Déjalo que te arrastre la ira para poder venir al lado oscuro. Ese es el elemento. Siempre hay un elemento, una tentativa de irse al otro lado, de pasar del otro lado. Afortunadamente siempre termina la tentación difuminándose y llega la victoria. Esa victoria ante las pruebas y viene el regreso. Y es el regreso que al principio el héroe niega, no quiere regresar, pero al final cede y llega como vencedor. Es un poco como la transformación del héroe.
Es un poco las fases que recoge Campbell, que me han parecido muy interesantes, porque creo que están muy de actualidad y sobre todo nos puede servir para estudiar todo el proceso mítico del héroe. Cojan ustedes la civilización que quieran, cojan ustedes el mito que quieran. Me da igual que puedan coger ustedes a Prometeo, me da igual que puedan coger ustedes cualquier mito del Mahabharata. Utilicen como lo utilicen, si cogen el mito de Campbell, les va a ser muy útil. Claro, eso traído a hoy día nos resulta un poco complicado, porque hasta la Guerra de las Galaxias, que tiene un mensaje, tiene un trasfondo importante, todo se queda como, ¿cómo explicarles? Como muy banal. Es decir, lo importante es ver a las asociaciones y movimientos en pro de la Guerra de las Galaxias, que se visten, unos se visten como Yoda, absolutamente ridículo, el otro se visten como guerreros del Imperio, y queda un poco todo como en una parafernalia sin sentido. Y es un poco vulgarizar las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque esta quizás sea uno de los problemas que tiene nuestra sociedad actual, esa absoluta dispersión, esa confusión que hay entre fines y medios, que esto nos llega incluso hasta el elemento heroico. Es decir, lo importante es el fin. Pero, ¿qué ha pasado? Que los medios, por ejemplo, el dinero, el honor, la consideración, se ha vuelto un fin. Lo importante ya en nuestra vida no es el fin que hay más allá de los medios lo hemos hecho fines, y todo se trastoca, incluso en los mitos. Pongo un ejemplo, el móvil. Por ejemplo, ya los móviles, por ejemplo, cualquier joven, cualquier chaval, y ellos tienen unos puntos de referencia también, como lo hemos tenido todos. Y los puntos de referencia de cualquier chaval de hoy día, pues ¿quiénes son? Pues son los deportistas, que tienen muchísimo dinero, o incluso de muchas personas el hecho de los millonarios, es decir, hay como una suerte de vulgarización donde solamente se va a la apariencia y no en un elemento que ya me he referido y que he hecho especial hincapié, que es el elemento interno, es el elemento del trabajo interno, de los valores éticos del ser humano o del héroe. Eso se ha denotado a un segundo lugar. Lo digo porque vamos a encontrar siempre elementos mitológicos o en nuestro siglo XXI, pero que están, digamos, desdibujados, no están tan claros como nos lo presenta Campbell, pero en una sociedad donde prima lo material, como decía Jorge Ángel Libraga, el hecho de valorar más el tener, se ha cambiado el verbo ser por el tener, y ya lo que nos interesa ya no es ser más, es tener más. Y ahí hay un peligro interesante y una reflexión que propongo y que luego, si me da tiempo, y voy a ser más breve para poder dejar siempre luego un espacio para que puedan plantear al respecto de lo que estoy indicando algunas de sus cuestiones o algún comentario ciertamente que va a ser interesante. Otro elemento que me gustaría poner de manifiesto. Esa discrepancia que siempre hemos tenido, que ya hemos sobrepasado entre el mito y lo racional, llega un momento que ha tenido digamos, elementos interesantes. Y me baso justamente en una aportación muy interesante que hizo Juan Manuel respecto de la problemática en el tiempo, que me ha servido, creo que mucho, para poder entender también al hombre mitológico. ¿Por qué? Porque el hombre mítico o mitológico vive en el mundo, vive en la naturaleza, comparte con las cosas, comparte con la naturaleza, interactúa, que se puede decir ahora, con todas las cosas, que las cree cargadas de fuerza, cargadas de vida. El hombre racional no. El hombre racional coge la cosa y la pone aquí, y él se pone aquí, y empieza a diseccionar la cosa, y empieza a entender y a explicar la cosa.
Pero claro, el problema es que el hombre racional solo habla de razón, pero el ser humano no es solo razón, es sentimiento, es espiritualidad. Y ahí la razón poco puede decir. ¿Cómo se puede explicar racionalmente el amor? ¿Porque le sube, ahí tiene unas décimas más de fiebre? ¿Porque uno se pone mucho más rojo? ¿Está como un poco más alterado? ¿Despistado? Racionalmente serían los elementos para poder catalogar. Pero eso no explica lo que es el amor, por ejemplo. Es decir, el hombre, el concepto racionalista no nos sirve para poder tener un concepto integral del hombre. Y por eso, el hombre racional, con esa idea de diseccionar, es el tiempo el que pasa por el hombre racional. Es el tiempo el que pasa por el hombre racional, porque lo disecciona. Sin embargo, el hombre mitológico, el hombre mitológico pasa por el tiempo, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque justamente utiliza el rito, ese mito fundacional que le hablaba y que siempre puede traer, como el año nuevo, como todos los ciclos, siempre hay una repetición de ciclos y puede extraer de ese tiempo justamente y actualizarlo siempre. El año nuevo siempre va a ser, pero da igual el año que sea, pero si el hombre mágico lo que hace es ritualiza el hecho de comenzar de nuevo, de un nuevo principio, que no lo hace el hombre racional, el hombre mitológico está utilizando el tiempo a su favor. El hombre racional no, lo tiene en contra. Y es un elemento interesante, es una reflexión que le planteo, no sé si le puede resultar afín. Hay otros elementos que sí me parece, para finalizar, dejar un poco claro, y es el concepto del héroe cotidiano, que es un poco el planteamiento que me gustaría lanzarle para finalizar la charla. El héroe cotidiano no es el que busca las grandes batallas. El héroe cotidiano somos nosotros, cualquiera de nosotros. Y es el concepto que sí le lanzo como un elemento de reflexión. Es decir, nosotros no vamos a combatir, ni vamos a estar como Aquiles o vamos a ser como Heracles, a realizar elementos o pruebas grandes. El reto del héroe cotidiano que les planteo es el sentido heroico de vivir con todas nuestras fuerzas, con tomar la filosofía como una forma de vida. Ese matiz es el que me interesa para resaltar, para concluir la charla. Y ese concepto de la filosofía es un concepto de la filosofía a la manera clásica. ¿Por qué digo esto? Porque ser filósofo no es estudiar filosofía, no es lo mismo. No es lo mismo. No tiene nada que ver. Evidentemente, si nosotros queremos ir a algún sitio, tenemos que elaborar un plan. Primero tenemos que saber a dónde ir. Esos son los elementos que la filosofía nos puede aportar. ¿A dónde queremos ir? Y una vez que tengamos claro dónde vamos a ir desde un punto de vista teórico, tenemos que ponernos en marcha. Hay que empezar a caminar. Por tanto, la filosofía tiene en su aspecto clásico, por eso se denomina la manera clásica, que es de poner en práctica ese elemento teórico. En definitiva, es congeniar, armonizar dentro del hombre lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que hacemos. Aunar esos tres elementos es justamente comenzar a entender la filosofía como un modo de vida. Por tanto, si entienden este razonamiento, evidentemente no hay ningún título ni ninguna universidad que les vaya a dar ustedes son filósofos como usted es artista o usted es poeta. No me refiero a eso, me refiero a esa armonización de esos tres elementos que me parecen muy interesantes. Y como puede ser interesante concebir la vida como un entrenamiento y como un mejoramiento eterno, infinito, siempre ir a más, a ser más ser. Porque si no, el ser humano, ¿qué límites nos podemos poner?
¿Cuál es la necesidad que podemos tener? Siempre cuando se habla del concepto de filosofía, saben ustedes que algunos, los menos, lo atribuyen a Heráclito, pero casi todos, por lo menos, han querido coincidir en que el término se le atribuye a Pitágoras, cuando uno de sus discípulos le dijo sabio, y Sofos, y él le dijo, no, yo no soy sabio, yo soy un enamorado o un buscador de la sabiduría, un filósofo. Y en ese sentido, ese es el concepto de enamoramiento de la filosofía que merece la pena entender. Dice el director de Nueva Acrópolis, el primer director, Jorge Ángel Libraga, al respecto. Me parece un elemento precioso. Dice, filósofo significa el enamorado de la verdad, el enamorado de la sapiencia, aquel que pone todas las cosas por debajo de la búsqueda de esa sapiencia. Un enamorado, tal vez, no es un ser del todo inteligente, pero sí es un convencido de que va a llegar a la meta que se ha propuesto. Alguien noble que trata con toda su fuerza de alcanzar aquello que se vislumbra más allá. Pero es que Platón, de alguna manera, también nos habla de ese concepto muy similar de amor, porque dice Platón, bueno, no se ama lo que tenemos, amamos lo que nos falta. Un concepto muy interesante. Y dice Platón, porque no se tiene, porque se busca, porque se intenta por todos los medios, porque se pregunta. Ese es el concepto de filosofía, porque trata de analizar las respuestas que uno no tiene. Esa búsqueda de lo que uno le falta, y es ese concepto para mí muy interesante del concepto de filosofía como ese héroe cotidiano. Claro, evidentemente la diferencia con lo que tenemos en el siglo XXI pues es notoria. Si me permiten ustedes, creo que hablar de estos temas es difícil. Y hablo, por lo menos en mi experiencia, parece uno que está de moralina, está con monserga, porque estamos muy actualizados o digamos muy acostumbrados a sobreactuar. Es como si por la mañana nos ponemos una máscara, personalidad, la palabra personalidad etimológicamente es máscara, si nos ponemos una máscara por la mañana y depende del día que tenemos, sobreactuamos. Y somos divinos actuando. Pero nadie se atreve a quitarse la máscara. Nadie es lo suficientemente valiente para decir, como Sócrates, si no tengo ni idea de nada, solo sé que no sé nada. Y en realidad cuando sobreactuamos ahí fuera, parece que sabemos de todo, que somos perfectos y que no queremos enseñar aquello que tenemos por dentro, porque no estamos acostumbrados. Esto no se enseña en ningún sitio. Cuando quizá el hablar entre seres humanos de conceptos tan humanos, porque en realidad de lo que hablamos no se parece mucho a lo humano, sino a verdaderas banalidades, y creo que en realidad estas cosas son las que en realidad merecen la pena poder quitarse las máscaras y poder hablar corazón con corazón, alma con alma. Oye, pues yo me encuentro de esta manera y eso no quita nada, pero esto hoy día queda un poco como tabú. Yo no sé, esto también se lo lanzo luego para el coloquio. Me parece que hay poca profundidad y quizás nos hemos acostumbrado, hablo en primera persona, en plural, cuidado, nos hemos acostumbrado a ponernos esos parapetos para que nadie nos intimide con preguntas que nos pueden dejar un poco, o con conversaciones que nos pueden dejar un poco tocados, si me permite la expresión. Por tanto, y resumo y concluyo con esto, quizá el mito del héroe que les propongo es justamente ese hombre anónimo del mito de la caverna, de Platón, que recoge la República. Ese ser humano que está encadenado en la sombra de una caverna, que empieza a ver toda y que la realidad para él es lo que esa sombra, ese
de las personas que pasan, de los objetos que pasan al lado del fuego, se proyecta en el fondo de la caverna. Si lo traemos al siglo XXI, nuestro cine, aquellos que estamos ahí mirando el cine nos lo creemos todo, pero es que lo vivimos, lloramos, reímos, nos apasionamos, y entonces este ser humano empieza a preguntarse si esa es la vida, si esa es la realidad, y empieza a intentar romper su atadura, y se levanta y empieza a salir fuera, y dice Platón, al principio no va a poder, porque la luz lo ciega, y va a empezar a salir de esa caverna por la noche, y va a empezar a conocer las estrellas, luego se va a poder adaptar a la luz, conocer lo que es la vida, lo que es la realidad. Y en un determinado momento, ese anónimo personaje piensa en los que ha dejado ahí abajo. Y dice, joder, y no van a conocer mis compañeros esta, que es la realidad. Y baja de nuevo a la cabeza. Y ya no está acostumbrado a la sombra, y tropieza, y se cae, y empieza a contar lo que en realidad pasa, y al final lo mata. Eso es un poco el héroe, ese héroe que a mí me llama la atención, ese héroe cotidiano que intenta preguntarse, cuestionarse permanentemente. No importa que no llegue a conocer la verdad, es su verdad la que le interesa, porque es la que necesita para poder actuar. Y ese es un elemento interesante. Y les dejo la charla con estas dos reflexiones que indico para finalizar. Este es el héroe cotidiano que propongo, aquel que intenta afrontar los problemas, las dificultades, la vida, con acciones concretas, que se equivoca y que aprende de sus errores, pero que no se da por vencido, que intenta vivir con la naturaleza, comprendiendo sus ciclos y buscando la divinidad que hay en ella, que pone en práctica su voluntad, que investiga permanentemente para ser más ser, puesto que siempre antepone el verbo ser al tener, y es, al decir de Antonio Machado, en el buen sentido de la palabra, bueno. Así que, con esta reflexión que les planteo, pues vamos a cerrar la primera charla del ciclo El mito del héroe, y seguro, porque he dejado algunas cuestiones que he lanzado que puedan ser motivo de debate, si quieren, pues podemos abrir una charla al respecto o alguna aportación, que ya veo por allí que están deseosos algunos de participar. Así que muchas gracias y adelante.